Mi madre me abandonó a los 13 por un hombre con dinero. Ahora regresó 15 años después exigiendo parte de mi herencia de 150 k. Pero yo la demandé y la expulsé. Toda la ciudad quedó en shock. Tengo 28 años. Manejo 2 tiendas de suministros de arte que heredé de mi papá. Y la verdad es que necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace unos meses todavía me tiene dando vueltas en la cabeza todas las noches. Mi mamá, Victoria, básicamente apareció de la nada después de casi 15 años y trató de manipularme para quitarme todo lo que mi papá y yo construimos juntos. Y cuando digo manipularme, me refiero a que literalmente intentó convertir a toda mi familia en mi contra, pintar esta imagen de que yo era una hija horrible y sin corazón. La cosa es que esta historia en realidad empieza mucho antes. Cuando yo tenía 13 años y mi mundo se cayó a pedazos de la manera más brutal que te puedas imaginar. Vivíamos en un pueblo pequeño donde todo el mundo conoce a todo el mundo, ya sabes, de esos lugares donde si estornudas en la mañana, para la tarde ya todos saben que estás enfermo. Mi papá, Kenneth, tenía una tienda de suministros de arte que había abierto como 10 años antes de que yo naciera, y no era nada del otro mundo, o sea, no éramos ricos ni mucho menos, pero tampoco nos faltaba nada. Mi mamá trabajaba como entrenadora personal en un gimnasio del pueblo, y recuerdo que siempre estaba obsesionada con su apariencia, con mantenerse en forma, con usar la ropa de marca, aunque fuera de imitación porque no podíamos pagar la original. Supongo que debía haberlo visto venir, pero cuando tienes 13 años, no prestas atención a esas cosas, ¿sabes? No notas cuando tu mamá empieza a llegar más tarde a casa, cuando empieza a usar más maquillaje, cuando de repente tiene un teléfono nuevo que nadie le regaló. Fue un martes. Lo recuerdo perfectamente porque era el día que mi papá cerraba la tienda temprano para que pudiéramos cenar juntos los tres. Llegué de la escuela como a las 3 de la tarde y encontré a mi mamá empacando maletas en su cuarto. No una maleta, tipo, había como 4 maletas enormes abiertas en la cama y estaba metiendo toda su ropa, sus zapatos, todo. Me vio parada en la puerta y ni siquiera se detuvo. Solo siguió doblando cosas y metiéndolas en las maletas mientras me decía, con una frialdad que todavía me da escalofríos, que había conocido a alguien más. Un tipo llamado Ryan, que al parecer tenía mucho más dinero que mi papá, que podía darle la vida que ella merecía, que estaba cansada de vivir en un pueblo aburrido vendiendo pinceles y lienzos. Literal, así de cruel fue, como si mi papá y yo fuéramos un obstáculo en su camino hacia una vida mejor. Traté de razonar con ella, le rogué que se quedara, le dije que podíamos arreglar las cosas, que mi papá la amaba, que yo la necesitaba, pero ella solo negó con la cabeza y dijo, «Esto no es negociable, Harper. Ya tomé mi decisión». Cuando mi papá llegó como una hora después y vio las maletas en la entrada, creo que su corazón literalmente se rompió ahí mismo. Intentó hablar con ella. Le preguntó qué podía hacer para que se quedara, si necesitaba tiempo, si era algo que él había hecho, pero mi mamá ya tenía un pie fuera de la puerta. Recuerdo que le dijo, «Kenneth, fuiste un buen hombre, pero yo necesito más que esto». Y luego se subió a un carro donde la estaba esperando tal Ryan. Ni siquiera tuvo la decencia de irse sola, y simplemente se fue. Así nomás, como si los últimos 15 años no hubieran significado nada. Los meses después de eso fueron, no sé ni cómo describirlos, tipo un infierno constante donde mi papá trataba de mantener la compostura durante el día en la tienda, pero yo lo escuchaba llorar en su cuarto por las noches. Empezamos a tener problemas de dinero casi inmediatamente, porque resulta que mi mamá se había llevado como la mitad de los ahorros que tenían juntos, y mi papá tuvo que sacar un préstamo para mantener la tienda abierta. Yo, con 13 años, básicamente me convertí en su mano derecha. Iba a la tienda después de la escuela todos los días, ayudaba con el inventario, atendía clientes, aprendía a usar el sistema de punto de venta. No fue una decisión consciente tipo, voy a ayudar a mi papá con el negocio. Simplemente pasó porque no podía soportar verlo hundirse solo. ¿Me explico? Durante los siguientes años, tipo de mis 13 a mis 17, mi papá y yo nos volvimos un equipo increíble. La tienda empezó a ir mejor. No mucho mejor, pero lo suficiente para pagar las cuentas y tener algo extra. Mi papá nunca volvió a salir con nadie. Nunca mostró interés en rehacer su vida romántica. Y cuando le preguntaba al respecto solo decía, ya tuve mi oportunidad y la desperdicié confiando en la persona equivocada. Yo creo que parte de él nunca superó la traición de mi mamá. Y eso me rompía el corazón, pero no sabía cómo ayudarlo con eso. En cuanto a mi mamá, no supimos nada de ella durante todo ese tiempo. 0 llamadas, 0 mensajes, 0 intentos de contacto, como si nunca hubiera tenido una hija. Al principio me dolía muchísimo. Lloraba todas las noches preguntándome qué había hecho mal,
por qué no fui suficiente para que se quedara. Pero eventualmente, ese dolor se convirtió en rabia, y esa rabia eventualmente se convirtió en algo más como indiferencia, supongo. Cuando tenía 17 años, casi 18, algo inesperado pasó que cambió completamente nuestras vidas. El tío Howard, el hermano de mi papá que vivía en otro estado, y con quien no teníamos mucha relación, creo que lo veíamos como una vez al año, en Navidad, tal vez, murió de un ataque al corazón. Fue muy repentino. Tipo, el hombre tenía como 55 años y estaba completamente sano, o eso pensábamos. El caso es que el tío Howard nunca se casó, nunca tuvo hijos, y resulta que nos dejó toda su herencia a nosotros, que eran como $150,000. Mi papá casi se desmaya cuando el abogado nos llamó para decirnos. Literal pensó que era una estafa al principio, pero no, era real. El dinero era nuestro. Mi papá hizo algo súper inteligente con ese dinero, algo que hasta el día de hoy agradezco. En lugar de gastarlo en tonterías o guardarlo en el banco para que se devaluara, decidió invertirlo en expandir el negocio. Abrió una segunda tienda de suministros de arte en una ciudad más grande como a 2 horas de distancia, y la tienda original la remodelamos completamente, compramos mejor inventario, mejores marcas, equipos de arte profesional que antes no podíamos tener. El negocio literalmente explotó en el buen sentido. Empezamos a tener clientes de todas partes, artistas profesionales, escuelas, estudios de diseño. Y lo más importante, mi papá usó parte de ese dinero para comprarme un apartamento pequeño cuando cumplí 18 años. Me dijo, esto es tuyo, Harper, un lugar donde puedas empezar tu vida adulta sin preocupaciones, sin pagar renta, sin depender de nadie. Decidí estudiar administración de empresas en la universidad local para poder seguir ayudando en las tiendas, y mi papá me dio un puesto oficial como gerente de la tienda original con un salario decente. Todo iba increíblemente bien. Tipo mejor de lo que nunca imaginé después de todo lo que habíamos pasado. Estaba en mi último semestre de universidad, a punto de graduarme, haciendo planes para expandir aún más el negocio, tal vez abrir una tercera tienda o empezar a vender en línea. Y entonces mi papá me llamó un día y me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante, y por el tono de su voz supe inmediatamente que algo estaba muy mal. Me senté con él en la sala de la casa. Yo todavía iba a visitarlo, como 3 veces a la semana, aunque ya no viviera ahí, y me dijo que había estado teniendo dolores muy fuertes en el estómago y en la espalda durante meses, pero no me había dicho nada porque no quería preocuparme durante mis exámenes finales. Finalmente había ido al doctor y le habían hecho un montón de estudios, y los resultados fueron devastadores. Tenía cáncer de páncreas en etapa 4. Etapa 4, o sea, básicamente terminal. Los doctores le dieron como 6 meses de vida, tal vez menos. Me quedé completamente paralizada. No podía procesar lo que estaba escuchando. Tipo, mi cerebro literalmente se negaba a aceptar esa información. Le grité. Le dije que por qué había esperado tanto, que si hubiera ido antes tal vez lo habrían detectado a tiempo. Pero él solo negó con la cabeza, y dijo que los síntomas habían aparecido muy tarde, que probablemente no habría hecho diferencia. Los siguientes meses fueron una pesadilla de quimioterapias, hospitales, ver a mi papá deteriorarse día a día. Dejé de ir a clases. Literal me importaba un carajo mi graduación. Solo quería estar con él todo el tiempo posible. Contratamos gerentes para las 2 tiendas porque ninguno de los dos estaba en condiciones de trabajar, y básicamente mi vida se convirtió en cuidar a mi papá 24/7. Perdió muchísimo peso, se le cayó todo el cabello. Había días en que apenas podía levantarse de la cama. Pero lo peor no era verlo sufrir físicamente. Lo peor era ver la tristeza en sus ojos, esta resignación de que iba a dejar todo incompleto, que me iba a dejar sola sin haber tenido la oportunidad de verme realmente triunfar. Mi papá murió 3 días antes de mi graduación. Tenía 22 años en ese momento. Ni siquiera fui a la ceremonia de graduación. Me quedé en casa llorando mientras miraba el traje que había comprado especialmente para que él me viera recibir mi diploma. El funeral fue horrible. Vino muchísima gente porque mi papá era muy querido en el pueblo, pero yo estaba como en piloto automático, saludando gente, agradeciendo condolencias, sin realmente procesar nada de lo que estaba pasando. El abogado me contactó como una semana después para leerme el testamento. Y mi papá me había dejado absolutamente todo. Las 2 tiendas, la casa, mi apartamento, que técnicamente todavía estaba a su nombre, los ahorros, todo. También había dejado instrucciones muy específicas sobre cómo manejar el negocio, sugerencias de expansión, contactos de proveedores, como si hubiera estado preparándome para esto sin que me diera cuenta.
Me tomó como un año completo realmente procesar la muerte de mi papá y empezar a funcionar normalmente otra vez. Los gerentes que habíamos contratado mantuvieron las tiendas funcionando, gracias a Dios, pero yo estaba como perdida en un limbo de depresión y luto. Eventualmente empecé a ir otra vez a las tiendas, a involucrarme en las operaciones, y descubrí que realmente me gustaba, que había heredado la pasión de mi papá por el negocio. Las tiendas estaban yendo muy bien, mejor que nunca de hecho, y yo empecé a sentir un propósito otra vez, una razón para levantarme cada mañana. Y entonces, como un año después de la muerte de mi papá, cuando yo tenía 23 y finalmente estaba empezando a reconstruir mi vida, mi mamá apareció. Así nomás, tocó la puerta de la casa un sábado en la mañana, y cuando abrí no podía creer lo que estaba viendo. Había pasado casi 10 años desde la última vez que la vi. 10 años sin una sola llamada, sin un mensaje, sin nada, y ahí estaba parada en mi puerta como si no hubiera pasado nada. Se veía mayor, obviamente, tenía como 45 años en ese momento creo, pero todavía mantenía esa obsesión con su apariencia, el pelo perfectamente arreglado, maquillaje impecable, ropa de gimnasio de marca. Y detrás de ella había un adolescente como de 14 años que me miraba incómodo, y no necesité que nadie me dijera que ese era mi medio hermano. Mi mamá me sonrió como si estuviéramos teniendo un reencuentro feliz después de unas vacaciones largas y dijo, «Hola Harper, ¿cuánto has crecido?» Y yo literalmente no sabía si cerrarle la puerta en la cara o empezar a gritarle ahí mismo. Ella siguió hablando sin darme chance de reaccionar. Me dijo que las cosas no habían funcionado con Ryan sorpresa. Sorpresa, que había estado viviendo con él todos estos años y tuvieron un hijo juntos. El chico que estaba conmigo se llama Spencer, pero que Ryan había sido infiel y ahora estaba con otra mujer y los había dejado sin nada. Dijo que había escuchado sobre la muerte de mi papá, cómo diablos se enteró, y que sentía mucho no haber estado ahí para mí, que había sido muy duro para ella también. La audacia de esa mujer, en serio, hablando como si ella hubiera sufrido alguna pérdida, cuando fue ella quien nos abandonó a nosotros primero. Entonces llegó al punto real de su visita. Me preguntó si podían quedarse en mi apartamento temporalmente, mientras ella buscaba trabajo y conseguía algo permanente. Dijo que solo sería por unos meses, que no quería molestarme pero no tenían a dónde más ir, que su familia la había rechazado por haberse ido con Ryan, otra sorpresa, y que yo era su única opción. Parte de mí quería decirle que se fuera directamente al diablo, que no tenía ninguna obligación con ella después de lo que nos hizo, pero entonces miré al chico, Spencer, que se veía súper incómodo y avergonzado, y no pude evitar sentir lástima por él. El pobre no tenía culpa de tener una madre manipuladora y egoísta. No había pedido estar en esta situación, y dejarlo en la calle me parecía cruel. Así que, contra todos mis instintos, contra todas las alarmas que estaban sonando en mi cabeza, les dije que sí, que podían quedarse en mi apartamento temporalmente. Pero, y esto fue importante, establecí condiciones muy claras. Les dije que tenían que pagar los servicios públicos, agua, luz, internet, que yo no iba a subsidiar su estancia, y que tenían máximo 6 meses para conseguir algo permanente. Mi mamá estuvo de acuerdo inmediatamente, me abrazó y me dijo que era una hija maravillosa, que siempre supo que tenía buen corazón, y yo me quedé ahí parada sintiendo esta mezcla horrible de culpa y resentimiento mientras procesaba lo que acababa de hacer. Los primeros 2 meses fueron relativamente tranquilos. O sea, yo no iba mucho al apartamento porque me daba ansiedad estar cerca de mi mamá, pero Spencer a veces me mandaba mensajes agradeciéndome por dejarlos quedarse ahí, y parecía un chico decente atrapado en una situación horrible. Mi mamá supuestamente estaba buscando trabajo, iba a entrevistas y todo eso, pero cuando llegó el primer recibo de luz y agua, no pagó nada. La llamé para preguntarle qué pasaba, y me dio 1000 excusas, que las entrevistas no habían resultado, que necesitaba un poco más de tiempo, que si yo podía cubrirlo este mes, y ella me pagaba el siguiente. Le dije que no, que ese no era el trato, pero terminé pagándolo yo de todas formas porque si no iban a cortar los servicios y Spencer iba a sufrir las consecuencias. Esto se convirtió en un patrón durante los siguientes meses. Mi mamá nunca pagó ni un solo recibo. Siempre tenía alguna excusa, y yo como idiota seguía, cubriendo todo porque no podía dejar al chico sin agua o sin luz. Pero lo que realmente empezó a molestarme fue que mi mamá comenzó a contactar a otros miembros de la familia, primos lejanos, tíos que yo apenas conocía, contándoles esta versión distorsionada de la historia donde yo era una hija fría y calculadora, que la estaba haciendo pasar necesidades a ella y a mi medio hermano. Literal les decía que le estaba cobrando rentas exorbitantes, cuando no le estaba cobrando nada de renta, que me negaba a ayudarla económicamente,
cuando estaba pagando todos sus servicios, que había heredado todo de mi papá y no quería compartir nada con ella, como si tuviera algún derecho después de habernos abandonado. Empecé a recibir llamadas y mensajes de familiares que no había visto en años, criticándome, diciéndome que cómo podía ser tan cruel con mi propia madre, que la familia es lo más importante, que debería tener más compasión. Y lo más frustrante era que cuando trataba de explicar la situación real, nadie me creía. Mi mamá ya había plantado estas semillas de que yo era la villana y ella la víctima, y su habilidad para manipular era impresionante. La verdad, había aprendido a llorar en el momento exacto, a poner esa cara de sufrimiento, a hacer que la gente sintiera lástima por ella, mientras pintaba este retrato de mí como una hija sin corazón. Llegó un punto, como 6 meses después de que se mudaran, donde no podía más. Mi mamá no solo no había conseguido trabajo, ni siquiera estoy segura de que haya buscado realmente. No había pagado ni un solo servicio. Estaba usando mi apartamento como si fuera suyo, y encima estaba destruyendo mi reputación familiar. Decidí que necesitaba ayuda legal para manejar esto, así que contraté a un abogado, el señor Bennett, que se especializaba en casos de inquilinos y propiedades. Le expliqué toda la situación, y él me dijo que técnicamente mi mamá era una inquilina sin contrato de arrendamiento formal, lo que me daba el derecho de pedirle que se fuera con un aviso apropiado. El señor Bennett preparó una notificación de desalojo formal, dándole a mi mamá 30 días para desocupar el apartamento. Cuando le entregué el documento, su reacción fue dramática. Ni siquiera describe lo que pasó. Empezó a llorar histéricamente, gritando que cómo podía hacerle esto, que era su hija, que la estaba dejando en la calle con un niño adolescente, que mi papá estaría decepcionado de mí. Esa última parte me dolió muchísimo, porque sabía que no era verdad. Mi papá habría entendido perfectamente por qué estaba haciendo esto, pero sus palabras me hicieron dudar de mí misma por un momento. Spencer estaba ahí parado, claramente mortificado por el comportamiento de su mamá, y me dijo: «Lo siento, Harper, sé que esto no es tu culpa», lo cual me rompió el corazón porque el chico obviamente entendía la situación mejor que su propia madre. Mi mamá no se fue, después de los 30 días, obviamente. En lugar de eso, contrató su propio abogado. No tengo idea de dónde sacó el dinero para eso, cuando supuestamente no tenía para pagar servicios básicos, y decidió pelear el desalojo. Su argumento legal era absolutamente ridículo. Alegaba que yo le había prometido que podía quedarse indefinidamente, que teníamos un acuerdo verbal, que la estaba desalojando sin causa justificada. Todo mentiras, por supuesto, pero su abogado presentó el caso de todas formas, y de repente me encontré en medio de una batalla legal con mi propia madre. Durante este tiempo, la campaña de mi mamá para pintarme como la villana se intensificó exponencialmente. Usaba las redes sociales para publicar posts vagos sobre el dolor de tener una hija que te da la espalda. Compartía memes sobre familias disfuncionales y madres rechazadas, y la gente que no conocía la historia completa le daba todo su apoyo en los comentarios. Incluso hizo una publicación con una foto, vieja mía de cuando tenía tipo 10 años, donde estábamos abrazadas y felices, con un texto que decía algo como: «¿Qué pasó con esta niña dulce que solía amarme? Mi corazón está roto». Y esa publicación se volvió viral en nuestro pueblo, tipo más de 200 compartidos y cientos de comentarios de gente que no tenía ni idea de lo que realmente había pasado. Tuve que aguantar miradas de desprecio en el supermercado, comentarios pasivo-agresivos en mis propias tiendas de clientes que habían visto las publicaciones de mi mamá. Incluso uno de mis empleados me preguntó si era verdad que estaba desalojando a mi mamá y a mi hermano menor. Y cuando le expliqué la situación completa, se disculpó, pero el daño ya estaba hecho. La ansiedad que todo esto me causaba era insoportable. Literal, empecé a tener ataques de pánico, no podía dormir bien, estaba constantemente preocupada por qué nueva mentira iba a inventar mi mamá, qué más podía hacer para arruinar mi vida. Finalmente, después de 2 meses de batalla legal, llegó el día de la audiencia en la corte. Yo estaba extremadamente nerviosa. No por miedo a perder el caso, porque sabía que tenía todas las pruebas de mi lado, recibos mostrando que yo pagaba todos los servicios, mensajes de texto donde mi mamá prometía pagar y nunca lo hacía, el documento original donde establecimos las condiciones de su estancia, sino porque sabía que mi mamá iba a hacer un espectáculo, y no me equivoqué. Llegó a la corte vestida de manera muy sencilla, casi pobre diría yo, nada que ver con su estilo usual, claramente tratando de verse vulnerable y necesitada. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando toda la mañana. Traía pañuelos en la mano, toda la escena perfectamente coreografiada para obtener simpatía. Cuando le tocó testificar, su actuación fue digna de un Oscar. Literal.
Lloró mientras contaba su versión de los eventos, donde ella era una madre desesperada que había cometido errores en el pasado. Ni siquiera admitió realmente qué había hecho, solo dijo errores vagamente, pero estaba tratando de regresar y ser parte de la vida de su hija otra vez. Y su hija cruel la estaba rechazando y echando a la calle sin importarle que tuviera un hijo adolescente que cuidar. Dijo que yo había cambiado desde que heredé el dinero de mi papá, que me había vuelto codiciosa y materialista, que la muerte de mi papá me había convertido en alguien frío e incapaz de perdonar. Cada palabra que salía de su boca era una puñalada, no porque fuera verdad, sino porque sabía exactamente cómo manipular la narrativa para verse bien. Cuando me tocó testificar a mí, presenté todos los documentos, todas las pruebas, expliqué calmadamente, aunque por dentro estaba temblando toda la historia real, desde el abandono original cuando tenía 13 años, hasta su reaparición conveniente después de la muerte de mi papá, su incumplimiento constante del acuerdo que habíamos establecido, su campaña de difamación en redes sociales. El señor Bennett hizo un trabajo excelente presentando el caso, mostrando que esto no era una hija cruel echando a su madre sin razón, sino una propietaria ejerciendo su derecho legal de desalojar a alguien que había violado todos los términos de su estancia y además estaba causando daño emocional significativo. El juez, una mujer mayor como de 60 años que había escuchado todo con una expresión neutral, finalmente dio su veredicto. Dijo que aunque entendía que esta era una situación familiar difícil y dolorosa, la ley era clara. Yo tenía todo el derecho de desalojar a mi mamá, especialmente considerando que había incumplido sus obligaciones y que no existía un contrato de arrendamiento formal que la protegiera. Le dio a mi mamá 2 semanas para desocupar completamente el apartamento, y advirtió que si no lo hacía voluntariamente, autorizaría que la policía la removiera físicamente. También mencionó algo que me sorprendió. Le dijo a mi mamá que entendía que había perdido la oportunidad de ser madre cuando abandonó a su familia y que no podía simplemente aparecer años después y esperar que todo se arreglara mágicamente, que las acciones tienen consecuencias a largo plazo. Mi mamá salió de la corte sollozando y gritando que esto no había terminado, que apelaría, que me arrepentiría de esto, pero su abogado le dijo que no había bases para apelar, que el caso estaba cerrado. Spencer me buscó afuera de la corte, me abrazó y me dijo que sentía mucho todo este drama, que él entendía por qué había hecho lo que hice, y que esperaba que algún día pudiéramos tener una relación de hermanos sin que su mamá estuviera metida envenenando todo. Esa conversación me hizo llorar, porque el chico realmente era una buena persona atrapada en esta situación horrible, y yo quería poder ayudarlo sin tener que lidiar con mi mamá. Las 2 semanas pasaron, y mi mamá finalmente se fue del apartamento, no sin antes dejar el lugar hecho un desastre como último acto de venganza, paredes rayadas, algunos muebles rotos, pero honestamente en ese punto no me importaba, solo quería que se fuera. No sé a dónde se mudó exactamente. Alguien me dijo que se fue a vivir con una prima en otro estado, pero tampoco he hecho esfuerzos por averiguar. Spencer me manda mensajes de vez en cuando, solo para mantener contacto, y le he ofrecido que si alguna vez necesita algo o quiere visitarme puede hacerlo, pero sin mi mamá involucrada. Las publicaciones de redes sociales de mi mamá continuaron por un tiempo, ahora añadiendo que yo la había llevado a corte y ganado porque tenía más dinero para abogados, que el sistema estaba corrupto y favorecía a los ricos. Básicamente cualquier narrativa que la hiciera verse como víctima. Pero eventualmente, la gente del pueblo empezó a ver la verdad, especialmente cuando algunos de mis empleados y clientes que conocían mi historia real empezaron a defenderme públicamente, explicando lo que realmente había pasado. La marea de opinión pública lentamente empezó a cambiar, aunque todavía hay gente que cree la versión de mi mamá, y probablemente siempre la creerá. Ahora, casi 2 años después de todo ese drama, las tiendas están yendo increíblemente bien, mejor que nunca de hecho. Abrí la 3.ª ubicación que mi papá siempre quiso, y estamos a punto de lanzar la tienda en línea que había estado planeando. El apartamento lo renté a una pareja de artistas jóvenes que son inquilinos modelo y pagan todo a tiempo. La casa donde crecí sigue siendo mía, pero todavía no sé qué hacer con ella. Hay demasiados recuerdos ahí, algunos buenos y muchos dolorosos. Estoy en terapia desde hace como 1 año, trabajando en procesar todo el trauma del abandono, la muerte de mi papá, el intento de manipulación de mi mamá, y la verdad es que me ha ayudado muchísimo a entender que nada de lo que pasó fue mi culpa, que establecer límites no me hace una mala persona, que proteger mi paz mental es válido y necesario. A veces me pregunto si hice lo correcto, si debí haber sido más paciente con mi mamá, si debí haberle dado más oportunidades, pero luego recuerdo todo lo que pasó, todas las mentiras, toda la manipulación, y sé que tomé la decisión correcta.
No le debo nada a alguien que me abandonó cuando más la necesitaba y solo regresó cuando le convenía, cuando pensó que podía aprovecharse de mí y de lo que mi papá construyó. Spencer cumplió 17 hace poco y me mandó un mensaje diciendo que cuando cumpla 18, quiere venir a visitarme y tal vez trabajar un verano en una de las tiendas, y eso me hace feliz porque significa que no todo lo que vino de esta situación horrible fue malo, que al menos gané un hermano en el proceso, aunque sea uno que apenas conozco. La semana pasada estaba organizando unas cajas en el ático de la casa y encontré fotos viejas de cuando mi mamá todavía vivía con nosotros, fotos de cumpleaños, navidades, días normales donde parecíamos una familia feliz. Y la cosa extraña es que no sentí nada al verlas, ni tristeza, ni rabia, ni nostalgia, solo como esta indiferencia tranquila. Creo que finalmente he aceptado que esa mujer en las fotos ya no existe. Tal vez nunca existió realmente de la manera que yo pensaba. Y la persona que apareció hace 2 años buscando aprovecharse de mí no es alguien a quien le debo lealtad familiar o segundas oportunidades infinitas. Guardé las fotos otra vez, cerré la caja y bajé del ático sintiendo que finalmente estaba lista para dejar ir todo ese capítulo de mi vida y enfocarme en construir el futuro que mi papá habría querido para mí.